De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural, con doctor Norman González Rivera y Ángel Barreiro, ambos naturópatas licenciados en Puerto Rico. Les pregunto, ¿será posible tirar una raya, una línea de demarcación entre lo que es cáncer y lo que no es cáncer? Ya que se trata de un proceso degenerativo, pero hay un sitio que se pueda llamar cáncer y otro que no se llame cáncer, esas zonas intermedias. Esas zonas grises. Esas zonas grises, esas son las que pueden traer problemas, me imagino, en este tipo de instancia que trae esta noticia. Esas son las que definitivamente se le hacen más difícil diagnosticar al patólogo. Pero fíjate, la tendencia que yo he visto es que muchas veces la célula atípica que ya empieza a tener un comportamiento que se sale de lo normal, muchas veces se está diagnosticando por adelantado como si fuera una célula cancerosa. Oh. Y claro, dentro de las posibilidades de que se pueda convertir en una célula cancerosa, yo puedo ver que un patólogo se pueda adelantar y emitir un diagnóstico por la propensidad que pueda haber familiar y los riesgos que puedan haber en una persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado con esta muchacha Angelina Jolie? Fíjate que Angelina Jolie se hizo mastectomía bilateral, ¿verdad? Radical completa, por la peligrosidad que había de que pudiera tener cáncer. Y ahora, en estos días, también recientemente se sometió a la extirpación de los ovarios y la trompa de falopio, y lo que tenía era un tumor benigno. Claro, la persona puede tomar la determinación de incurrir en ese tipo de hipérbole, ¿verdad? Yo diría, porque yo creo que es una exageración, y todo lo que se hace con el cuerpo en algún momento dado va a tener otras consecuencias, quizás no la consecuencia de cáncer en sí misma, pero cuando una persona tiene unos hábitos y unos estilos de vida que lo hacen propenso a sufrir cáncer, ¿verdad? Un diagnóstico de una célula típica, un diagnóstico de una célula que está en transformación, puede ser que eventualmente se convierta en un diagnóstico de una célula cancerosa, ¿verdad? De un tumor canceroso. Pero también esa persona, fíjate, también esa persona, sería injusto que si en ese momento que se diagnostica cierta célula atípica, que es una célula que se está transformando, esa persona hace unas modificaciones en su estilo de alimentación y hace unos cambios radicales, esa persona también puede evitar el desarrollar un tumor canceroso, con la ventaja de entonces no tener que someterse a un proceso de cirugía, bueno, que es lo que yo encuentro, eso es lo que ocurre, debiera hacer. Pero es que ese es el problema aquí, y creo que Barreiro lo estaba mencionando. O sea, ¿por dónde comenzamos el tratamiento? Exacto. Porque el problema es las consecuencias de ese tipo de diagnóstico, a mi modo de verlo, es que si por ejemplo, como usted dice, el patólogo ve como que hay una tendencia a cáncer y la diagnostica como cáncer, eso pudiera ser ventajoso para un paciente, porque le está diciendo, mira, ya se ve como que una predisposición. Entonces, si se toma un tipo de medida bioética, claro, pues quizás no haya ningún problema y sea en el mejor interés del paciente. El problema es si entonces el tipo de terapia que se va a utilizar tienen problemas en sí mismos, como sería entonces el caso de una quimioterapia. O sea, exactamente, porque mira, en estas formas de diagnóstico atípico no solamente están ocurriendo en el cáncer de mama. Hace un tiempo atrás tuve un caso en el Instituto Bioético donde una joven de escasos 30 y pico de años también tuvo una situación similar, donde ciertos tipos de células que eran benignas, pero con un índice de riesgo para cáncer de la tiroides, se le recomendó cirugía de la misma radical, se le extirpó completamente la tiroides solo para posteriormente biopsiarla y arrojar un negativo. La muchacha estuvo llorando allí, lamentablemente ya no había absolutamente nada que se pudiera hacer al respecto, ¿verdad? Pero hablando acerca de lo que estaba diciendo aquí el colega González Rivera,
¿qué garantiza que el diagnóstico atípico de células benignas, pero que pueden indicar un riesgo mayor de cáncer de mama, o sea, cómo eso puede garantizar que aún removiendo mediante cirugía ambos senos, esa forma radical de cirugía, no haya en el cuerpo riesgo para otras formas de cáncer que la persona puede estar desarrollando? Porque el problema no es única y exclusivamente del seno, hay otros centros receptores de estrógenos en el sistema y otras mutaciones que pueden estar ocurriendo en otras áreas del cuerpo. ¿Y qué va a hacer la persona en ese caso? Exacto. ¿Va a tomar la decisión de privarse de la vida prematuramente, que eso es otro issue que en el futuro o de sus órganos, o de sus órganos, o de como sus en el caso órganos de esta muchacha, ¿verdad? Que Que ha decidido seguir extirpándose órganos, no sabemos hasta dónde cuando va. el caso es que esa alarma, como mencionaste hace un rato, esa alarma debiera de simplemente evocar en la persona cambios en el estilo de vida que pudieran de alguna manera evitar que ese proceso continúe su curso. Y fíjate, yo creo que debiera haber honestidad en todos estos procesos. Si es una célula típica, fíjate que ahí en el visual número 21, dice a los patólogos les fue incluso peor, dice que les fue peor, con el diagnóstico de la atipia, que son estas células que están empezando a cambiar. Son células benignas pero anómalas que indican un mayor riesgo de cáncer de mama. Los investigadores encontraron que los patólogos tenían alrededor de un 50% de probabilidad de estar de acuerdo con el panel de expertos en el diagnóstico de atipia. En un diagnóstico de atipia, dice ahí el segundo párrafo, las probabilidades de que el patólogo tuviera la razón son similares a la capacidad de predecir cara o escudo, o cara o cruz, como conocemos aquí en Puerto Rico, a lanzar una moneda, comentó Elmore, y este estudio aparece en el Journal de la Asociación Médica Americana. O sea que, fíjate que en la atipia es casi un 50-50 chance, ¿verdad? Concertar que se diga una cosa o se el diga la otra. diagnóstico, o que ese diagnóstico pueda llevar en realidad a un cáncer en la persona. O sea, yo entiendo, fíjate, yo entiendo que siempre debe trabajarse con honestidad, porque una persona con células atípicas, si tú le explicas que está en una situación donde puede trabajar para evitar que esa célula se convierta en maligna, le podría salvar de una operación y de tener que someterse a quimioterapia, y podría estar salvando, como tú acabas de mencionar, podría estar salvando otros órganos de tener que sufrir las consecuencias de sufrir cáncer. O sea que yo creo que cualquier persona, y vamos a hablar claro, yo creo que en la sociedad que vivimos, todas las mujeres, yo creo que todas las mujeres están en riesgo. Prácticamente todas las mujeres están en riesgo de tener algún tipo de atipia en algún momento dado. Pero si se le hablara claro a estas personas de los factores de riesgo, en vez de lo que se va a hacer una vez se haya diagnosticado, el curso de este tipo de enfermedad tan lamentable sería otro. Porque habría más gente haciendo conciencia y haciendo cambios en su estilo de alimentación y en su estilo de vida, minimizando el riesgo, y habría muchas menos cirugías, habría muchas menos quimioterapia y habría mucha menos incidencia de cáncer de seno. Doctor, yo veo como un hoyo negro en el tratamiento del cáncer. Es decir, sabemos que el cáncer es un proceso degenerativo, pero entonces como que en los procesos clínicos de la medicina tradicional, una vez la persona tiene la etiqueta de que tiene cáncer, lo que ocurre son unos tratamientos que de por sí tienen unas serias consecuencias para el sistema. Y entonces, como que hay un hoyo negro, nunca nos vemos en la situación de que es un proceso degenerativo, como que nadie, salvo que vayan a una práctica como la de los naturópatas, pero en el mainstream
médico como que no ocurre eso de decir, no, estás en este proceso degenerativo, Estás en esta etapa. pero vamos a reversar eso, vamos a darle hacia atrás y entonces no ocurre. O Pero sea, eso es como o si- tienes cáncer o no tienes es como cáncer. si en la Y si tienes economía- cáncer, tengo que entrar en unos procesos altamente invasivos y Mira, costosos. eso es como si en la economía, ¿verdad? Un negociante, si un día le fue mal o 2 días le fue mal, pues cierra el negocio porque te fue 2 días mal. O sea, van a haber días buenos y van a haber días malos, van a haber Claro. células comportándose normalmente y van a haber momentos en que hay células que se están comportando de una forma donde se tiene, y precisamente son las alarmas que te van a hacer cambios, como cuando hay inflamación crónica, cuando hay... El cuerpo emite muchas señales, y de hecho, precisamente todo el énfasis que se está haciendo en los estudios no es solamente para la detección temprana de cáncer, se debiera estar detectando tempranamente el riesgo que tiene una persona o los cambios que lo pueden llevar al riesgo, identificarlos, tratarlos, trabajarlos con ellos para que nunca lleguen ni tan siquiera a una detección temprana. Pero parte, Norman y Carlos, pero parte de ese hoyo negro o oscuro del que mencionaste hace un rato, está también el que lamentablemente la persona, la gente allá afuera, está desinformada. Las personas allá afuera no saben que existen otras formas de evaluación que permiten detectar de manera temprana el riesgo de cambios en el órgano o cambios en la estructura, o sea, la estructura molecular del órgano, que pudieran indicar una predisposición temprana al padecimiento de estas condiciones. Tampoco las personas tienen conocimiento de que existen otras formas de tratamiento que tal vez la FDA, la Food and Drug Administration, no aprueba, pero que ya están disponibles en el mercado allá afuera, y muchas de ellas están disponibles incluso a través de médicos, no solamente de naturópatas, sino de médicos y otros profesionales de la salud, que también pueden ser de gran beneficio para las personas que de forma temprana han comenzado a experimentar cambios en las células, estas células atípicas de las que hemos estado hablando. Bueno, amigos, esto es Naturopatía en Mesa Redonda. Estamos compartiendo con ustedes esta información que viene de Medline Plus. Un estudio cuestiona la precisión de muchas biopsias para el cáncer de mama, el cual aparece en la edición de 17 de marzo de la revista Journal of the American Medical Association. Pausamos y regresamos.